noches, bienvenidos a las mentorías de bienestar psicológico de Incentive. Este programa, digamos que estamos trabajándolo cada lunes a 8 de la noche, hora de Ecuador, para promover herramientas de salud mental. Esta semana vamos a conversar sobre la creación de redes familiares. Es un tema que nos han pedido, el que podamos seguir dando como herramientas justamente para poder construir familias sanas, familias con sentido, también con propósito. Y tenemos a nuestra amiga, nuestra colega, Carla Reynoso. Carla Reynoso también es psicóloga en nuestro equipo. Ella ha acompañado a algunas familias en procesos también educativos, emocionales, y también es acompañante en una institución educativa en la que justamente hace procesos relacionados con las familias, con los chicos, con los adolescentes, siempre gestionando su salud mental, su salud emocional. Ella, les puedo contar que, bueno, es psicóloga, como ya les estaba mencionando, también ha desarrollado algunos cursos sobre integración social de jóvenes en vulnerabilidad en Israel, y hace algunos 2 añitos ya, fue una de las participantes también para poder acreditarse en educación positiva aquí en el país, dentro de la primera generación que tuvimos oportunidad de realizarla, y desde ahí es amante también de la psicología positiva como yo, y siempre entonces investigando con un ánimo de generar más contenido, de generar más acciones justamente que puedan promover la salud mental desde este lado salutogénico, desde el lado de las fortalezas también que tenemos de carácter. Así que bienvenida, Carla. Para nosotros es un honor que ya nos hayas podido acompañar. Sabemos que tu agenda es muy apretada, a veces tienes muchas actividades, muchas cosas, pero sabemos que justamente es porque eres una profesional que siempre está con mucha pasión de desarrollar entonces muchos temas. Así que bienvenida. Primero quiero preguntarte cómo has atravesado también este proceso de estar en casa, que nos cuentes qué te ha funcionado también a ti desde esta parte familiar para entrar en el tema. Gracias, Steffi, por esa linda introducción. Muchas gracias más bien a ti por la invitación a este espacio. Para mí también es un honor poder compartir con ustedes, conversar sobre estos temas que nos apasionan, como tú bien has dicho, desde el tema de la educación positiva, de la psicología positiva como tal. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de compartir un poco estos temas con mis colegas de la universidad, con quien me formé en la universidad ya hace muchísimos años, y fue muy lindo recibir como esta retroalimentación de la pasión con la que había transmitido todo lo que les quise transmitir, y entonces para mí ha sido súper importante el poder generar este impacto en otras personas para que también puedan entender la importancia del bienestar emocional, la importancia de mantener nuestra salud mental en términos óptimos, en términos positivos. Creo que eso también es un poco lo que a mí me ha ayudado a mantener este espacio de aislamiento que hemos tenido que vivir. No voy a negar, he tenido también estos momentos de bajoneo, que es normal, ¿no? Ha habido muchísimas emociones, ha habido muchísima información además, y entonces, claro, todo eso confluye a un cóctel emocional súper fuerte, pero creo que justamente el trabajar desde estas fortalezas personales y del reconocimiento de mis propias fortalezas me ha ayudado a mantener esta serenidad, me ha ayudado a mantener este encuadre positivo dentro de mi hogar también, y afortunadamente estamos bien, estamos acomodados, organizados y con la expectativa de cómo se nos viene la nueva normalidad. Muy bien, y entonces desde esta optimismo también, ¿no es cierto? Hemos conversado de que el optimismo es una herramienta necesaria para estos tiempos, pero tiene que ser este optimismo inteligente, en el que no sea el mágico, en el que no nos llevemos como que desde esta parte mágica de decir todo va a estar bien porque sí, sino más bien ir construyendo posibilidades, ir haciendo también acciones específicas para ir generando también procesos diferentes, procesos esperanzadores. Así que desde ese marco, bueno, vamos a conversar el día de hoy sobre este tema de la creación de redes familiares, la creación de estos espacios de contención que también las familias pueden tener. Vamos sabiendo que el vínculo que hemos desarrollado en este tiempo con nuestros seres queridos ha sido de varias gamas, ¿no es cierto? Si es que hemos estado, por ejemplo, con parejas, con hijos, con dificultades a nivel familiar, en la que de una u otra manera
no nos estábamos sintiendo tan cómodos antes de toda la emergencia sanitaria. En este tiempo, justamente por el confinamiento, ha ido como que brotando, ¿no es cierto?, estas dificultades, pero también vemos que por otro lado ha sido una oportunidad el poder estar en confinamiento, porque vemos entonces que las familias, los padres o los hijos han sido de una u otra manera creativos como para poder ir resolviendo lo que nos tocó, digamos, estar entonces en convivencia, queramos o no queramos, ya nos tocó. Entonces, vamos a conversar ese tema, la creación de estas redes familiares, y por un lado, entonces, invitarte a que nos cuentes qué sería esta red familiar, cómo serían entonces estas redes familiares para que también puedan entender las personas que nos escuchan. Chévere. Bueno, el tema de la red familiar hace justamente alusión a estos vínculos, ¿no es cierto?, que se empiezan a articular, que se empiezan a gestar durante la interacción, obviamente dentro de un entorno familiar, es este vínculo familiar, la relación que yo tengo con mis hijos, que yo tengo con mi pareja, y a partir de esta red también cómo puedes ir irradiando a otros espacios más de tipo comunitario, la relación con la institución educativa, con el trabajo, con si tú perteneces a algún club quizás, y entonces de un espacio chiquito vas irradiando, ¿no? Las relaciones que tienes, incluso yo veo las relaciones que tienen mis hijos con sus amigos y como yo también puedo participar dentro de estas relaciones, entonces se va tejiendo como una telaraña, justamente creo que es el mejor elemento simbólico para representar este tema de una red. Entonces, esta red familiar genera este vínculo, esta fortaleza, esta estructura relacional, que lo que va a permitir también, paralelamente, es este apoyo emocional, este apoyo social, que es considerado como uno de estos elementos factores del bienestar, que va a propender a una mejor salud, tanto física, como mental y como emocional. Entonces, estas redes son estos vínculos, estas relaciones positivas, que es a lo que tenemos que apuntar, que lo que va a ayudar es a que nuestros niveles de bienestar se mantengan idóneos y se incrementen cada día. Sí. Sí. Y entonces, cuando los psicólogos, digamos, conversamos de este tema, de las redes familiares, por lo general ha sido como un elemento que lo usamos ya cuando hay una situación que está en crisis en la familia. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, el fallecimiento incluso de una mascota, cambios, digamos, a nivel de la cultura, a nivel de la sociedad, justamente lo que estamos viviendo en este tiempo, situaciones en las que nos hacen como familia entrar un poquito en crisis, y ahí es donde los psicólogos justamente activamos esta posibilidad de tener una creación de red familiar para poder sostener un poquito estos cambios y que puedan ser también un elemento importante. Pero con todo esto que estamos conversando, esta creación de redes familiares no viene a ser entonces una herramienta post-crisis, sino que puede ser una herramienta también preventiva. Es decir, que frente a la posibilidad de ir viendo que tenemos entonces momentos en la vida que podamos pasar por una situación difícil, si es que en ese momento empezamos a buscar una red familiar, posiblemente estemos cayendo como cuando nos enfermamos. Ya cuando estamos enfermos, hacemos algo, mientras que podemos hacer justamente mucho proceso de prevención para no enfermarnos. Entonces, la creación de redes familiares viene a ser también como un elemento de afrontamiento, pero también de generar recursos, o sea, que sea como una posibilidad de ser también un recurso, no solamente para el después, sino desde el antes, el ir generando, fecundando también esta tierra. Sí, y justamente lo que tú dices es muy cierto en el sentido de que esta red familiar se empieza a formar desde el nacimiento, por ejemplo, cuando hablamos con hijos, ¿no? Desde cómo los padres nos vamos preocupando desde el primer día, incluso desde la gestación, donde la madre empieza a cuidarse, empieza a cambiar su estilo de vida, un estilo de vida mucho más sano, cuando ya viene el bebé y entonces te preocupas mucho de generar el contenido y la estructura para poder suplir sus necesidades básicas. Y recordemos, ¿no? La pirámide de Maslow, por ejemplo, ¿no? De ir cubriendo estos pasitos que nos van a llevar ya a la autorrealización de la persona. Y claro, una de las bases justamente de esta red familiar, de una red familiar positiva, de una parentalidad positiva, es la protección.
es el cuidado, es la defensa, ¿no? Y entonces tú has visto en redes circulan mucho estos memes, digamos así, de las madres que podemos ser como unos verdaderos leones y tigres por defender a nuestros tiernos hijos. Y entonces la red se va edificando desde el primer momento en que tú empiezas a establecer una relación interpersonal. Y justamente lo que tú decías, ¿no? Desde esta parte de protección, desde esta parte de cuidado, viene la responsabilidad de nosotros como padres, digamos así, como cabezas de esta red familiar, el potenciar estas habilidades de afrontamiento de cada uno de los miembros de nuestra familia, empezando por los propios, porque además recordemos que en estas redes familiares nosotros somos el ejemplo comportamental, nosotros somos el ejemplo de valores, el ejemplo de fortalezas, y entonces quienes nos rodean, nosotros siempre estamos observando al otro, y igualmente nos están observando, porque una red es de doble vía. Yo te observo, tú me observas y los dos vamos aprendiendo en esta interacción. Y entonces, si trabajamos desde esta parte más sana, más positiva, nuestro rol principal dentro de esta red es que todos nos podamos fortalecer en estas habilidades de afrontamiento que nos van a servir para cada una de las crisis, porque lo que hoy nos ha tocado vivir es una de las tantas que hemos vivido o que nos va a tocar. Sí, creo que es necesario entrar y darle mucha potencia a este concepto porque justamente nos da la oportunidad de saber que a pesar de que vamos a seguir, digamos, atravesando nuevas curvas de aprendizaje, nuevas curvas de adaptación con todo lo que se va dando cada semana con esta emergencia sanitaria, vamos viendo que entonces sí hay recursos que podemos como que constantemente ponerlos en juego y las crisis son parte también de este ejercicio, parte del crecimiento, ¿no es cierto? Cuando los niños están entonces aprendiendo a caminar, después del gateo, aprenden a caminar, atraviesan una pequeña crisis de no saber cómo. Y mientras más lo van practicando, justamente es donde van generando estas destrezas. Entonces, pareciera que, bueno, estamos más de 2 meses trabajando en nuestras destrezas, aprendiendo también nuevas destrezas como para poder ya estar preparándonos para esta, como se está conociendo, ¿no es cierto?, esta nueva realidad que nos está tocando afrontar desde el distanciamiento físico, no social, porque también desde la parte, ¿no es cierto?, de conversar sobre estas redes que decías, ¿no es cierto?, comunitarias, actualmente entonces el poder usar este término de distanciamiento social hace alusión al que entonces tú por un lado y yo por el otro lado. Yo con mis necesidades, tú con las tuyas. Pero lo que se está intentando hacer es más bien distanciamiento físico, que tiene una connotación diferente. Desde esta posibilidad entonces de tal vez físicamente no puedo estar tan cerca como quisiéramos o como podríamos haber pensado estar antes, pero igual de cerca desde esta posibilidad de entender lo que le pasa al otro. Y creo que esa es justamente una oportunidad en el sentido de que podemos ir generando más redes familiares, ya no solamente desde la parte interna como casa, sino también desde esta parte comunitaria, que sería entonces el poder comprender las realidades de las otras familias. Correcto. Además, yo aumentaría como uno de estos elementos de lo que tú acabas de mencionar, Steffi, el tema de esta escucha empática, ¿no? Que es parte o es más bien considerado como un elemento muy importante para poder fortalecer estas redes, no solo familiares, sino a nivel macro, ¿no? Esta parte más social en donde yo puedo identificar las emociones de los otros, pero claro, porque justamente ya he podido identificar primero mis emociones. Y entonces, con este aprendizaje que yo voy teniendo ahora dentro de esta nueva experiencia que estamos teniendo y como preparación para la nueva normalidad que vamos a tener, entonces el poder ganar estas nuevas herramientas de identificación propia mía de mis emociones me va a permitir ser más empático cuando ya tenga que empezar a trabajar en este distanciamiento, como tú dices, este distanciamiento físico, pero no será social, porque incluso dentro de este momento de confinamiento, yo creo que las personas nos hemos vuelto muy creativas, además hemos potenciado esa fortaleza. Yo te cuento desde lo personal, no soy muy tecnológica y entonces me ha tocado aprender, le estoy cogiendo un poquito más de gusto a la tecnología y desde esta herramienta hemos generado más redes.
¿no? Yo comparaba con mis amigas que antes del aislamiento, para poder reunirnos una vez, nos tocaba esperar meses hasta que la una pueda, porque no siempre no encontrábamos el día de poder estar todas juntas. Pero ahora que hemos estado en esta etapa de aislamiento, basta un Zoom en el chat, hagamos un Zoom, listo, estamos todas conectadas y hemos estado realmente más en contacto que lo hacíamos antes del confinamiento. Sí, y creo que topas entonces ahí el tema de la creación de redes familiares que no sean solamente familia, como hablábamos, ¿no es cierto? Por ahí entonces los amigos van a ser también parte de esta red familiar, de esta red social, digamos, que podemos seguirla ampliando y que viene a ser entonces como un estímulo para poder ir haciendo también énfasis en la posibilidad de generar más relaciones también, más relaciones constructivas, relaciones sanas. ¿Cuál crees que sería entonces una estrategia tal vez como para poder ir entonces siendo empático con el otro y también viendo de qué manera nos vamos a anexar con otras redes familiares para poder solucionar determinada situación? ¿Cuál podría ser entonces también una posibilidad desde ese sentido? Yo creo que es muy importante trabajar desde el conocimiento, el autoconocimiento de mis propias fortalezas y cómo estas van alimentando a las relaciones que yo tengo con mi familia y con el otro entorno, y poder reconocer las fortalezas en los demás y encontrar como ganar-ganar. Yo puedo, partiendo de este parámetro de que una red social es de doble vía, entonces yo puedo dar esto y entonces tú puedes dar esto otro, y con estos dos elementos pues generamos algo macro, algo más chévere, algo que va encaminado a un bien común. Yo creo que mucho de lo que yo he podido hablar con colegas, con amigos, con colaboradores de trabajo, todos estamos expectantes de poder dar lo que hemos aprendido ahora. De trabajar desde este nuevo sentido que hemos generado, es un sentido de vida diferente, más compenetrado, tal vez más conectado. Cuando yo he conversado con mis estudiantes, muchos de ellos empezaron a aprender a cocinar, empezaron a aprender a tocar guitarra, otros por ahí están siguiendo cursos de otros idiomas. Y entonces vemos que hemos ganado muchísimo. Y entonces todos estamos expectantes de poder aplicar lo que hemos ganado en esta época, lo que hemos aprendido, y entonces empezar a visualizar lo que el otro puede dar y cómo yo le puedo apoyar. Creo que va a ser muy, muy importante para fortalecernos y cohesionarnos socialmente, porque ya hemos estado como en nuestra isla, en nuestra casita, con nuestra familia, y entonces ahora tenemos que irradiar lo que hemos logrado a nuestros otros entornos. Sí, como la posibilidad entonces de ir reconociendo lo que hemos aprendido y desarrollándolo entonces en otros espacios, tal vez físicamente no tan cerca, pero desde esta parte del relacionamiento justamente online o virtual, sí. Entonces, las redes familiares, digamos, el poder crear más redes familiares nos posibilitan también en este ejercicio de dar algo más, ya no solamente entonces en el recibir, sino en el dar, como bien dices, entonces de doble lado. Yo les invito entonces a las personas que nos escuchan a que también identifiquen, por ejemplo, a sus amigos, a sus colegas, a sus pares también de crianza, el poder entonces entender en qué momento están ellos para ustedes y ustedes para ellos, justamente para hacer entonces más redes. Como bien decías, Carlita, hay personas que nos acompañan mucho tiempo y por ahí, por la dinámica que tenemos laboral, que tenemos de todas las actividades, digamos, cotidianas, no están constantemente, pero están a lo largo del tiempo. Entonces, saber con qué personas vamos contando como para determinada cosa de manera sistémica es un buen ejercicio. Por ahí, entonces, preguntarles a los primos, a los amigos, a los tíos, y desde casa también identificar, por ejemplo, si es que a mami o a papi le pasaran algo, ¿a quién tú llamarías? Si entonces tenemos esta posibilidad de conversar también con los chicos, que vayan entonces entendiendo la importancia de seguir generando gestionamiento de redes como para poder ir promoviendo también este relacionamiento de doble lado. Sí, yo creo que hay que partir
de esta concepción de que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿no? Y Sí. entonces, si bien la soledad, una soledad bien concebida es sanadora, pero siempre necesita justamente esta parte social, este reconocimiento, este poder marcar este sentido de pertenecer a un entorno, de pertenecer a un clan, ¿no? Esta idea de los clanes también es muy linda porque ahí es donde se generan todos estos rituales, todos estos acompañamientos, todas estas experiencias de vida que te van estructurando justamente tu propósito, que va generando tu sentido, ¿no? Y entonces el ser parte de un clan es súper importante. Y entonces si ya desde tu entorno familiar lo estás estructurando, el ampliar ese clan, lo que va a hacer es incrementar tus niveles de bienestar y de felicidad. Ujú. Entonces, la importancia es saber que no solamente nos tenemos que ligar a la familia, digamos, como que más directa, sino esta posibilidad de ir viendo en los otros espacios. Por ahí, entonces, somos una familia muy pequeñita, no tenemos casi ni tíos, primos tampoco, no mucho, pero entonces vamos encontrando tal vez en la comunidad, en los amigos, en el trabajo, incluso la posibilidad de ir tejiendo más redes. Yo creo que es importante conversar también sobre este tema que tiene que ver entonces como internamente el construir una buena red. Hay ciertas habilidades, ciertas características que los papás pueden desarrollar para poder tener más conexión con los chicos, lo que tú mencionabas hace un momento, esta parentalidad positiva, el que puedan entonces tener una conexión no solamente desde el saber yo soy tu papá y me quieres porque soy tu papá, yo soy tu hijo y me quieres porque soy tu hijo, sino realmente podernos conectar, poder hacer como que una afiliación también desde esta parte requiere ciertas habilidades y a veces los papis lo que pasa es que por un tema de desconocimiento tal vez, no estamos como que muy pendientes de que si es que cambiamos ciertos detallitos en la casa, en la dinámica, en la estructura, podemos favorecer justamente la convivencia. ¿Cuáles crees que serían estas habilidades necesarias para construir esta paternidad positiva? Algo que se trabaja mucho justamente desde este enfoque de parentalidad positiva es el amor incondicional, ¿no? Es justamente este elemento que genera en el otro esta seguridad de que me quieres tal como soy, ¿no? Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que como padres podamos establecer justamente esta escucha afectiva, esta escucha empática, sin juzgar. Yo creo que, y me ha pasado, o sea, como madre a veces uno tiene muchísimas expectativas frente a la vida que van a tener sus hijos y a veces entre esas expectativas súper grandes nos olvidamos realmente y empezamos a invadir espacios, ¿no? Y entonces creo que desde esta parentalidad respetuosa, de poder entender que si es que mi hijo tiene que equivocarse, pues lo tiene que hacer, es parte del camino y yo estaré ahí para escuchar, estaré ahí para consolar, estaré ahí para ayudar a gestionar ese aprendizaje, no para ponerle en plano de víctima, sino para que mi hijo, mi hija, entienda que esa experiencia o que esa decisión que tomó le trajo unas consecuencias. Y entonces, la próxima vez que tenga que enfrentarme a una situación similar, este aprendizaje de qué me va a servir, qué herramienta voy a ganar frente a una nueva situación. Otro elemento muy importante también es trabajar desde el disfrute, desde el poder tomar esta conciencia de las pequeñas cositas que tenemos en el día a día, de generar estos tiempos placenteros, incluso desde el mismo espacio de ocio. Es importante tener este espacio de ocio. A veces yo veo, por ejemplo, hoy los nuevos papis les meten a los niños, ni bien salen del colegio, el extra de no sé qué, y luego el club, que la danza, que el fútbol y la robótica y no sé cuánto. Y está bien que nosotros, justamente, otra vez, vamos a estas expectativas que nosotros tenemos, pero estas expectativas tienen que ser reales y tienen que ser respetuosas. Otro elemento muy importante también que yo considero y que hay que trabajarlo muchísimo es esta disciplina positiva, es establecer estos límites. Es necesario. Yo hoy en la mañana leía en algún momento que decían que
que mucho de la crisis social que podemos estar teniendo en los últimos días es porque los psicólogos dijeron que no hay que llamarles la atención porque los chicos se traumatizan, y nada que ver. O sea, la psicología en ningún momento te plantea eso. Lo que nosotros planteamos es justamente el que podamos establecer estos límites. Los chicos necesitan límites desde pequeñitos, no generar esta sobreprotección, pero sí establecer como este límite claro, definido, de hasta aquí tú puedes llegar, porque de aquí en adelante tú estás afectando a la otra persona, ¿no? Y eso es justamente lo que va a moldear el comportamiento de mi hijo, incluso de mi pareja. Yo creo que hasta a las parejas hay que ponerles límites, porque muchas veces en consulta que he trabajado, parte de las dificultades y cuando las redes empiezan a debilitarse es porque estos límites no están claros. Y entonces, sobre todo, la mami tiende a cargarse a la familia encima y entonces los convierte tanto a sus hijos como a su pareja en un hijo más. Y entonces la mami se desgasta un montón. Y ahí es cuando la red empieza a fallar. Entonces, trabajar desde los límites, trabajar desde la autorregulación. Y algo importantísimo, importantísimo es el autocuidado parental. Tú la semana pasada trabajaste justamente en este tema del burnout parental y eso es súper importante que nosotros lo tengamos presentes. Como padres tenemos que cuidarnos, como padres tenemos que estar bien. Cuando empezó el confinamiento, dentro, en el entorno laboral mío, surgió justamente esta gran preocupación familiar de cuál va a ser el impacto emocional de mi hijo por estar aislado las 24 horas en casa. Y entonces, empezando a investigar, nos dimos cuenta que el impacto va a ser mínimo si ese entorno familiar es amoroso, si ese entorno familiar es empático, si ese entorno familiar es justo, si se establecen estos límites, si se establecen responsabilidades, si se establecen rutinas. Y si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien. Entonces, si yo quiero mitigar ese impacto, tengo que trabajar en mí como madre en este caso. Así es. Y entonces este amor incondicional, el poner límites, me encanta lo que acabas de hablar justamente haciendo alusión también a lo que es la disciplina positiva de los límites. Los límites tienen que ser una herramienta que podamos usar como padres, pero también como ciudadanos. Por ejemplo, en este tiempo vamos escuchando que por ahí en el trabajo, digamos, nos tienen trabajando hasta las 10 de la noche o reuniones de Zoom a las 9 y no estamos marcando tal vez los límites. Entonces estos límites son necesarios. Quiero invitarles en este momento a que identifiquen, están en una casa y la casa tiene paredes. Las paredes justamente delimitan un espacio con otro. Eso es un límite, saber hasta dónde yo puedo ir, saber hasta dónde puede venir el otro, y no son negativos, realmente son más bien una herramienta muy sana para poder construir más redes familiares y más sociedad también, el que pueda enmarcarse en ciertos parámetros. Entonces, me parece tan importante lo que acabas de decir, el tema del autocuidado, el tema de esta escucha, el poder ser empáticos, el poder tener este amor incondicional, saber que nuestros hijos se van a equivocar, podemos estar nosotros dándoles todos los mejores ejemplos para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera, pero por ahí algo van a tener que aprender por su lado y decir que esto es natural, que esto es normal. Entonces, frente a toda esta posibilidad, la creación de redes familiares promueve que tú tengas entonces para estas situaciones que van a venir de crisis, por ejemplo, las crisis propias de la edad, las crisis en las que tenemos que afrontar, por ejemplo, el hecho de ya pasar a la pubertad o de terminar el año escolar, cada transición, cada cambio genera una cierta dosis de crisis y para eso justamente mientras más vamos fecundando la creación de redes sanas, de redes personales sanas, nos van a apoyar para que tengamos entonces mejores momentos. Así que creo que este es un tema que podemos seguirlo dando mucho más, pero en honor al tiempo también vamos a ir cerrando. Y quiero invitarte entonces, Carlita, el poder entonces darnos una última recomendación, algún ejercicio que sientas que a ti te ha servido también como familia y que pueda entonces en este momento aportar a otras personas. A ver, yo creo que lo que más les recomendaría es disfrutar el momento, disfrutar de lo que tenemos, disfrutar de lo sencillo, disfrutar, saborear los distintos momentos o los distintos espacios que puedes tener.
con tu familia y también contigo mismo. Creo que desde lo personal, una de mis debilidades inicialmente era este autocuidado y es algo que hoy lo he potenciado y estoy viendo como los frutos justamente de tomar conciencia de que yo tengo que cuidarme y creo que sería mi más grande recomendación. Cuídense, cuídense mucho, disfruten, sean felices, tómense su tiempo, un día a la vez, un paso a la vez. Y si hoy no se pudo, mañana será otro día, mañana lo volveremos a intentar, mañana lo volveré a hacer de manera diferente, porque lo que falló hoy es mi catapulta para hacerlo mejor mañana. Y entonces, tengamos autocompasión con nosotros mismos, tratémonos con compasión a nosotros mismos, porque nosotros somos quienes tenemos que estar bien para que lo demás funcione bien. Excelente, sí, es una recomendación muy acertada el tema del autocuidado, el tema del poder disfrutar en verdad cada momento. A mí solamente me gustaría añadir que las familias tienen la posibilidad desde su gestión, desde su emocionalidad, el poder ir cambiando ciertas estructuras que antes tal vez no funcionaban. Yo les invito a todas las familias que nos están escuchando en este momento, a las personas que nos están escuchando en este momento, que puedan entonces darse también espacios para crear la misión y la visión de la familia. Este es un ejercicio muy potente que permite entonces saber primero cuáles son nuestros valores, qué queremos entonces como casa tener, como estructura familiar tener, y de ahí entonces mirarnos, ver cuál entonces sería nuestra misión, desde dónde queremos entonces, hacia dónde queremos llegar y desde dónde estamos. Creo que esta oportunidad que tenemos en este tiempo de decir un día a la vez, hacer borrón y cuenta nueva continuamente, es la estrategia que nos está dando también este espacio de la emergencia sanitaria, saber que cada día lo podemos hacer de mejor manera, pero siempre con los aprendizajes del día anterior. Así que bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Te quiero agradecer mucho, Carlita, por darnos tanta información y poder también ser parte del equipo de Incentive, porque sabemos que con tu conocimiento, con esa pasión que tienes, desarrollas muy buenos trabajos también, haces unos acompañamientos muy lindos. Así que te agradezco también por estar en este espacio con nosotros y agradecerles también a ustedes la escucha y la atención plena en este momento. Quiero decirles que los datos de Carlita van a estar a continuación por si necesitan también conversar directamente con ella y poder entonces ir ampliando, teniendo más redes, más recursos para esta bolsita emocional que estamos construyendo cada semana. Que tengan una excelente noche. Gracias, Steffi, por la invitación y a todos una excelente noche y una linda vida.